La verdad no sé, profe. No sabes, ok. Melendres. Tampoco, de tantos que hemos Tampoco. visto ya se me revolvió la cabeza. Valdés. No, profe, tampoco. Y Ramírez. Ramírez Romero, ¿qué tipo de polarización tenemos para el BJT? Sí, pues mira, ahorita está calmadón. Pues yo era el que dijo del divisor de voltaje, pero me dijo que no, que está mal. No, no es. Acosta. Voy llegando, profe. ¿Qué preguntó? ¿Qué tipo de polarización tenemos para el BJT aquí? ¿No es de autopolarización? No. Es Beltrán. estabilizado. En todo caso sería estabilizado porque no puede... Tampoco, jóvenes. Fíjense que es colector común. No tiene resistencia en el colector. ¿Sí? No tiene resistencia en el colector. Entonces, vendría a ser una polarización por colector común. Pero bueno, independientemente de eso, se trabaja de todas maneras igual como si fuera divisor de voltaje para efecto práctico. Hay un detalle bien interesante. Observen ustedes algo aquí que nos puede ayudar a resolverlo fácilmente este circuito. Como pueden observar ustedes ahí, déjenme pongo de este lado para que vean por lo menos lo que estoy diciendo. Pues es la misma, no alcanzo a salir en cuadro. Bueno, lo que estamos observando, de alguna manera, es que si ya sabemos que en el BJT la corriente de drenador es exactamente la misma que de surtidor, porque en la compuerta no hay corriente, entonces la corriente de drenador va a ser igual que la corriente de colector. ¿Sí se observa eso, jóvenes? ¿Lo alcanzan a visualizar o hay duda? Sí, aunque no tengamos resistencia, sí sigue habiendo corriente, ¿no? Exactamente, sigue habiendo corriente. ¿Por qué? Porque se supone que hay un corto entre el surtidor y el colector. Y en los cortos siempre va a haber corriente, aunque no haya voltaje aparentemente. ¿Sí? Entonces, observen. Corriente de drenador igual a corriente de surtidor. Consecuentemente, si el surtidor y el colector están conectados al mismo punto, lógicamente es la misma corriente de colector también. Esto quiere decir, sin mucho buscarle, jóvenes, que ID igual con IS e igual con IC. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Por otro lado, jóvenes, sabemos que IC es aproximadamente igual a IE. ¿Sí? Ahora sí veamos. Si ya sabemos que vamos a obtener estos resultados, entonces yo les preguntaría, ¿qué es lo más fácil encontrar de aquí, de todo el circuito? ¿La ID, la IS, la IC o la IE? ¿Qué creen que sería lo más fácil encontrar de ahí? La ID. La ID, Melendres. ¿Por qué, Meléndez, perdón? ¿Por qué crees que sería la ID? Pues porque está más cerca de lo que viene siendo la fuente, nomás estaría la resistencia ahí. Bueno, esa es tu apreciación. Gracias. ¿Quién más, jóvenes? A ver, ¿quién más me dice qué sería lo más fácil? Yo pienso que también la idea porque pues tenemos los valores ahí de IDGS y BP para poder calcularlo. Bueno. Si ustedes recuerdan, jóvenes, cuando hablamos de ID, estamos hablando de una situación que normalmente la obtenemos de la curva de transconductancia. Por lo tanto, si no tenemos otros valores, si no sabemos cuánto vale la ID, no sabemos cuánto vale BD, si no sabemos cuánto vale BD, no sabemos cuánto es la diferencia de potencial, por lo tanto no podemos encontrar ID, ¿sí? Muy vivos, pónganse a ver siempre ese tipo de detalles. Ojo, hablamos que aunque el BJT está polarizado en colector común,
Se trabaja a manera de división de voltaje y lo que debemos encontrar aquí sin mayor problema va a ser un voltaje de base. ¿Sí? Y el voltaje de base, ustedes ya saben, que es igual a el VDD en este caso por R2 en R1 más R2. Por lo tanto, el voltaje de base será igual con ¿cuánto, jóvenes? 18 por 2.4 entre 10.6, ¿cuánto nos da? $4.075. 4.075. 4.075. ¿Así? Muy bien. Sí. Entonces ya sabemos de antemano aquí, jóvenes, que si aquí existe un voltaje VBE, entonces el voltaje de emisor será igual a 4.075 menos VBE. ¿Sí? Por lo tanto, diremos que es 3.3 volts en números cerrados. ¿De acuerdo? Casi podríamos decir que 3.4. Andaríamos ahí más cercano. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Obviamente, jóvenes, IE es igual con BE en RE. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar esto? Vamos a redondearlo a 3.4 aquí, porque nos va a quedar 3.375. ¿Sí? 3.4. ¿Cuánto nos va a dar, jóvenes? ¿2.qué? ¿2.8? ¿2.7? $2.83 miliamperios. 2.83, ok. Bueno, fíjense bien, de aquí podemos sacar, si ustedes gustan, el valor exacto de IC. ¿Sí? Quedamos que IC es igual a... ¿A cuánto, jóvenes? Aproximadamente ahí. Bueno, aproximadamente ahí, pero si ustedes recuerdan es igual a beta en beta más 1 por IE. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si vale 180 entre 181, pues prácticamente podemos decir que va a ser 2.8, vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Va a dar más, a lo mejor 2.82, no sé, por ahí. ¿O cuánto les da exacto? Me dio 2.81. 281, okidoc. 281 miliamperes, gracias. Sale, ya está. Entonces, fíjense bien, jóvenes, decimos que IC, IS e ID son lo mismo, así que ID será igual con 2.81 miliamperes. ¿Sí? Ahora sí ya podemos saber cuánto vale BD. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto nos va a dar? O sea, 2.81 por 2.7
y se lo restamos a 18, ¿cuánto nos va a dar? Perfecto, 10.413, ¿sí? Eso fue lo que nos arrojó. Bueno, ok, ya tenemos ahí BD. Ahora sí la pregunta es, jóvenes, ¿y cómo le vamos a hacer para encontrar BC? Ya tenemos BE, ya tenemos BD, nos falta BC. ¿Qué hacemos para encontrar BC, jóvenes? ¿A nadie se le viene a la mente qué hacer? Fíjense bien, jóvenes, observen un detalle bien interesante. Le voy a poner aquí. Nótese que si sabemos que no hay corriente en la compuerta y que lógicamente no hay caída de voltaje en RG, entonces el voltaje de base es igual al voltaje de compuerta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Poquito, profe. ¿Poquito o hay dudas? Se vale, si hay dudas díganme. Está diciendo que el voltaje base es igual al voltaje de compuerta porque están conectadas, ¿no? ¿A eso se refiere? De hecho, sí, si ustedes observan, el voltaje de base aquí está también en este punto, es decir, todo esto es el voltaje de base. Consecuentemente, aquí tendríamos el voltaje de compuerta, ¿sí? Pero si no hay caída de voltaje aquí, quiere decir que se comportaría, entre comillas, como si hubiera un corto, ¿de acuerdo? De tal manera que el voltaje es exactamente el mismo. O sea, si no hay caída de voltaje aquí, del voltaje a este, no hay diferencia, porque no tenemos caída de voltaje. ¿Sí? ¿Lo entienden todos? ¿Saraí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. ¿Meléndez? Sí, sí. ¿Valdés? Sí, profe. ¿Ramírez Romero? ¿Se entiende? Sí, profe, que Okidoki. el voltaje es el mismo en ambos extremos de la resistencia. Exactamente, es el mismo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Acosta? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces como tenemos el voltaje aquí, y de aquí hacia aquí hay un VGS, ¿sí? Y como entre compuerta y surtidor hay VGS, entonces BC será igual a BG menos VGS. ¿Sí?
Es decir, es BG menos BGS para llegar a BC. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o hay dudas? Estoy de acuerdo, profesor. ¿Todos? Profe, Mándeme. ¿Sí? Okidoki. Bueno, pues entonces ahora fíjense que tenemos BG. Nos falta conocer BGS. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de BGS? Pues primero tendríamos que encontrar el punto Q1 de la gráfica del BGS y el ID. Perfectamente. Lo primero que debemos hacer es trazar la curva de transconductancia. ¿Sí? Al trazarla, vamos a tener algo aproximadamente como esto. Imaginemos que aquí está IDSS. Ya sabemos cuánto vale ID. ID dice que vale 2.81, o sea que va a andar como por aquí, quizás. ¿Sí? Y que lógicamente aquí tendremos BGS. ¿Sí? Obviamente van a ser IDQ y BGSQ porque están en operación. ¿De acuerdo? Entonces hay que obtener ese valor, jóvenes. Ese ustedes saben hacerlo, ahorita me dicen en cuanto lo tengan. Por favor.
Profesor, ¿Sí? a mí me dio la VGSQ de menos 3.1 volts. Menos 3.1. A ver cuánto les da a los demás. Vamos a esperar un poquitín para que me digan también. Profesor, ¿cómo cómo le hago por si no tenemos la resistencia a la RS? No lo necesitan. No lo necesitan. Recuerden que nada más van a trazar la curva de transconductancia. Buscan el valor de I de Q, que es este, trazan su horizontal y cuando cruce la curva de transconductancia, de ahí bajamos y es el valor que nos va a dar de BGS. Entonces no requieren RS en este caso. ¿Qué, jóvenes, ya? ¿Ya está, Costa? Sorry, profe, no he podido. Válgame, apenas puedo creerlo. Ramírez. ¿Ya está, Ramírez? ¿No se escuchó, profe? Ah, le decía que me dio menos 3.2 volts. Bueno, ok, casi igual que Beltrán. Perfecto. Saraí, ¿cómo te dio? Sigo dibujando, profe. Meléndez. Aún lo sigo haciendo. Valdés. Menos 3.1 igual. Ok, perfecto. Pues a ver, jóvenes, apresúrenle los demás para saber por ahí. Bueno, independientemente de lo que les dé, ustedes termínenlo. La cuestión es que estamos viendo aquí que el voltaje de colector fue VG menos VGS. Y como VG y VB valen exactamente lo mismo, aquí lo estamos diciendo. Por lo tanto, diríamos que aquí esto es igual con 3.4
no, 4, perdón, con 4.075 más 3.1. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque es menos por menos. De manera que BC será igual con 7.175 volts. Y ahí tenemos ya tranquilamente los valores que estamos buscando, jóvenes. Nótese que no tienen nada extraordinario, pero como les he dicho muchas veces, en realidad los circuitos son para pensar. Y si pensamos, hacemos análisis. Si no pensamos, si nos acostumbramos a que todo hay que sacarlo de las ecuaciones, pues lo único que estamos haciendo es sustituir datos. Y no es eso lo que queremos aprender, jóvenes. Sustituir datos, cualquier chavalo de secundaria empieza a aprender a sustituir datos. En bachillerato no se diga. Todo lo hacen con ecuaciones y nada más sustituir valores. Entonces, nos lleva a un resultado. Pero aquí tenemos que pensarle cómo llegar a esos resultados. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? Por mi parte, no, profesor. No hay dudas. Bueno, entonces, Profesor, ¿puedo borrar al menos lo que está en negro todo? Ramírez, ¿querías decir algo? sí, entonces se logró encontrar la IDQ, calculando la IC, ¿no? Porque ahí está escrito Exactamente. que es igual o aproximado. Es Ah, igual, ok. es Igual, igual. sí, la Lo I que es es el aproximado. aproximado Sí, ahí sí, es. sí. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, como ven, está muy sencillo. Sí, está muy sencillo todo, pero hay que pensarle. Bueno, ¿puedo borrar todo lo que está en negro? Sí, profe. Profesor. Muy bien, vamos a ver. Vamos por otro.
¿Puedo borrar lo demás? Por mi parte, sí, profe. Sí, profesor. Por Ok. mí también. Ahí está. Nuevamente verifiquen, jóvenes, y qué tipo de polarización tenemos en el BJT. Autopolarización, ¿no? No, no es autopolarización. En el BJT dije. Sí, en el BJT. En el BJT Ok. no tenemos autopolarización, no existe. ¿Cuál sería? Es emisor común. Es polarización fija. Es polarización fija, exactamente. ¿Sí? Es polarización fija. Y en el FET, ¿qué polarización tenemos? Esa, según yo, sí es autopolarización, ¿no? Ahora sí es autopolarización, claro que sí. Bien, jóvenes, pues hacemos lo mismo. ¿Qué tenemos que pensar seriamente? Nos estamos dando cuenta que el voltaje de colector es aproximadamente igual al voltaje de emisor. Casi, casi el mismo. Obviamente el voltaje de emisor es igual al voltaje de drenador y consecuentemente igual al voltaje de surtido. Digo, la corriente, perdón, disculpen, estoy hablando de corrientes, ¿eh? La corriente de colector igual a la corriente de emisor, consecuentemente igual a la corriente de drenador y desde luego igual a la corriente de surtidor. Con eso podemos llegar a la solución. Entonces díganme, ¿qué atacamos primero? ¿El circuito de BJT o el de FET? Yo diría que el BJT. ¿Sí? ¿Por qué crees que sería el BJT, Beltrán? A decir la verdad, no hay una razón en específico, simplemente es el que se me figura así hacerlo primero. No, no es posible. No es posible, Beltrán. Por una sencilla razón. Independientemente de que sea por la polarización fija, no lo estamos mandando a tierra directamente. ¿Sí? Esa es la cuestión. Está conectado al drenador de la siguiente etapa. Sin embargo, en autopolarización sí podemos encontrar rápidamente el valor de la corriente de drenador. ¿Sí? De ahí sí la podemos determinar. Como consecuencia y sin mayor problema, jóvenes, podemos decir sin que tengamos temor a equivocarnos, que ID igual con IE y aproximadamente igual con IC. Y a partir de ahí, lo que nos conviene es encontrar ID a través de autopolarización. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué sería lo primero, jóvenes? ¿Qué es lo primero que se debe hacer en este caso? Estar ahí. Estar ahí. Sigo dibujando el circuito, profe. Pues sí, pero puedes decirme qué sería lo primero que debemos hacer después de tener el circuito. La verdad no estoy segura, me confunde ver los dos así juntos. Bueno, ok, termina de hacer los circuitos, no hay problema.
Profe, este también lo podemos hacer por divisor de voltaje. No, no tenemos ninguna división de voltaje ahí, Acosta. En ningún lado existe un divisor de voltaje, fíjate bien. ¿Sí? ¿Ya verificaste? No hay divisores de voltaje. Sí, profe, sí, ya lo miré. Bueno, entonces, por lo tanto, pues no podríamos hacerlo de esa manera. Profe, ¿Sí, Valdés? ¿no sería trazar la curva? Claro, es lo primero que debemos hacer. Les he dicho ya muchas veces que cuando vemos un circuito con FET, casi lo primero que hay que hacer es trazar la curva. En el anterior no fue lo primero que hicimos porque no lo veíamos indispensable. Sin embargo, tuvimos que hacerlo de todas maneras. Luego entonces quiere decir que aquí hay que trazar la curva y a través del trazado de curva podemos determinar el valor de la I de Q. Entonces, ánimo jóvenes, a trabajar. Me dicen ahorita cuánto les va a dar I de Q, por favor.
Profesor, Sí, Beltrán. me da, en IDQ me da de 1.1 Ujú. y la BGSQ de menos 2.55. Bueno. De hecho, en realidad, ahí lo único que necesitamos es la IDQ. ¿Por qué? Porque la IDQ pues va a ser la corriente que está fluyendo a través del surtidor y está fluyendo a través del colector y a través del emisor. Entonces, ya podemos determinar BS sin mayor problema. Y podemos determinar BC. Aquí el problema es encontrar BD. Encuentren mientras BS y BC, por favor. Profesor, Tran. si no me equivoco, lo que viene siendo la BS es igual a 2.42 volts Ajá. y el BC es de 16.37 volts. Muy bien, perfecto. Y ahora díganme, ¿cómo haríamos para encontrar el BC, jóvenes? ¿Qué creen que debemos hacer? Pues a mí se me haría lo más sencillo es calcular lo que viene siendo BB BB. y restarle el BB. Perfecto, muy bien, Beltrán. Y para encontrar BB, ¿qué hacemos? En este caso calculamos primero la corriente de base, que va a ser la que nos dio ahorita de 1.1 multiplicada, no, va a ser dividida ¿Sí? entre la beta, que es de 80, Perfecto. y esa la multiplicamos por la resistencia. Claro que sí. Adelante, pues, órale, ya tienen prácticamente todo el resultado ahí. Profesor, ¿Sí? el voltaje BB me dio 7.05 volts. 7.05. Bueno, no estoy seguro, no lo he hecho. Pero a ver ahorita qué nos dice Beltrán, que también lo está sacando. Y con eso, pues nada más hay que restarle el BBE para encontrar el BD.
¿Cuánto dijo compañero Ramírez que le dio? A mí me dio 6.4625 volts. En el BB, Ujú. a mí me dio 7.05. 7.05. Dice 470 kilos, ¿verdad, profesor? La RB. Sí, 470. ¿Cuánto dicen Ah. que les dio la corriente de drenador? A mí me dio 1.2 miliamperios. ¿Y a ti, Beltrán? A mí me dio 1.1 miliamperes. Entonces, esa puede ser la pequeña diferencia que tengan. ¿Sí? Vamos a poner 1.15 para no errarle, que sea a la mitad. Entonces, tendríamos que es 1.15 entre 80, 14 micros, 14.37 micros. Nos da un voltaje de 6.7539, ¿verdad? En base. Exactamente, a mí me da 6.7562. Bueno, 6.76 en números cerrados. El voltaje de base. Entonces, el BD sería de 6.06 volts, ¿verdad? 6 volts en números cerrados para no batallarle. Perfecto. Bueno, ojo, jóvenes, aquí lo interesante es que ustedes entiendan el porqué, más que todo. Eso es lo realmente importante. Que entiendan el por qué nos lleva a esos resultados y que no requieren de mucho cálculo, sino de mucho pensarle, análisis. ¿Sí? Jóvenes, con esto estamos dando por terminada la unidad. Entonces, si gustan, consúltenlo con la almohada y mañana nos ponemos de acuerdo cuando hacemos el examen. Lo que sí es que mañana empezamos a ver amplificación, jóvenes. ¿De acuerdo? Ok, profesor. ¿De Si acuerdo, tienen profe? dudas, mañana me hacen saber esas dudas, tratamos de aclararlas y si no, pues ya le seguimos. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor, en caso de que ocupáramos, pudiéramos usar otro día para ver más ejercicios con usted de estos. Claro, desde luego, me dicen y ya vemos las alternativas que haya, desde luego. ¿Sí? Bien, jóvenes, pues entonces, gracias por su presencia, nos vemos mañana y síganla pasando bien, nada más estudien, jóvenes, síganse cuidando. ¿Sí? Bueno, Vale, profe, nos vemos.